Bueno, vamos a comenzar a revisar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver justamente con lo que dice el título de nuestra presentación, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es mirar de alguna manera una forma distinta o una clase diferente en donde no vamos a aprender, digamos, a hacer los gráficos, sino que vamos a analizar cómo con el uso de recursos muy sencillos que son muy comunes, a veces los gráficos resultan tramposos, ¿sí? El título es un poco capcioso, es un poco peligroso en algún sentido, porque no es que los gráficos tienen trampas, sino que hay ciertos métodos, ciertos artilugios estadísticos que uno puede utilizar para que el gráfico tenga una impresión o un impacto diferente. Vamos a ir viendo algunos casos, ¿sí? Para tomar nota de ello y estar bien atentos a la hora de analizar la información que se presenta en un gráfico. Nosotros sabemos que un gráfico estadístico es una manera, de alguna manera sencilla, agradable, ¿por qué no?, de mostrar la información que se pretende presentar a partir de algún estudio. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Miremos este primer gráfico, ¿sí? Vamos a trabajar con gráficos circulares primero. Miremos este primer gráfico en donde se presenta un gráfico de tortas, ¿sí? Hecho en 3 dimensiones, ¿sí? Y lo que yo les voy a preguntar es que traten de distinguir de manera rápida cuál es el origen de la basura más habitual. Muy bien, ustedes habrán visto que pareciera que el origen más habitual es el origen reciclable, ¿no? Es decir, que estaríamos mostrando que hay una gran cantidad de reciclables, ¿sí? Vamos a compararlo con este gráfico. Es el mismo gráfico, ¿sí? Pero con una perspectiva un poco más ligera, ¿no es cierto? O sea, está como más paradito el gráfico, ¿sí? Este está más acostado y este es más paradito. Acá ya empieza a haber ciertas dudas, ¿sí? Porque parecía que a ver, no sé qué impresión tendrán ustedes, pero parecía que la parte de atrás no era tan grande, ¿no? Acá se veía más chiquitita y acá se ve un poquitito más grande, ¿no? O sea que ya empezamos a dudar respecto de cuál es la porción más grande, o sea, a qué parte pertenece la mayoría, ¿no es cierto? O no sé si la mayoría, pero por lo menos la porción más grande, ¿no? Bien, vamos a comparar ahora con este gráfico en donde se nos presentan los porcentajes. Vean que ahora ya, obviamente no vamos a dudar, vean los porcentajes, ¿sí? El sector de plásticos es un 11% mayor que el sector de reciclables. Estoy seguro de que si nosotros veíamos este gráfico, ¿sí?, en perspectiva, en una perspectiva bastante traidora, por decirlo de alguna manera, de ninguna manera íbamos a pensar que el sector de plásticos era tanto más grande que el de reciclables, ¿sí? Y aún así, con este gráfico que está en perspectiva también, aún así es costoso identificarlo, ¿sí? Tendríamos que como mirar con mucha atención, pero el primer impacto, el impacto visual que está generando este gráfico es que la porción que está más hacia adelante es la que es más grande, ¿sí? Si bien es más grande la porción de reciclables respecto de los otros dos, fíjense, por ejemplo, comparado con orgánicos acá, ¿no? Que no hay tanta diferencia y sin embargo acá parece muchísimo más grande. Vamos a comparar con el gráfico circular más claro, a mi entender, ¿sí?, que es el que aparece ahí abajo, ¿sí? ¿Por qué digo que es el gráfico circular más claro? ¿Sí? Porque este gráfico circular, el gráfico que está abajo, no presenta ninguna perspectiva, ¿sí? Y al no presentar ninguna perspectiva, se ve claramente cuál es la porción más grande y cuál es la porción más pequeña, ¿sí? En este caso se ve claramente que la porción de reciclables corresponde a un porcentaje menor respecto del de plástico, ¿sí? Es decir que acá hay que tener cierto cuidado, ¿no es cierto?, con el uso de la perspectiva en los gráficos en 3D de circulares, ¿sí? Porque pareciera que es algo más pintoresco, más lindo, más agradable ponerlo así, pero puede tener ciertas intenciones, ¿sí? Vean cómo a medida que la perspectiva de alguna manera va disminuyendo, el gráfico se hace más claro, pero sin ninguna duda, el gráfico más claro es aquel que está en 2 dimensiones, por lo menos si hablamos de este tipo de gráficos de torta. Bueno, vamos a mirar, ¿sí?, acá
la comparación, ¿sí? En donde no hay ninguna duda que el gráfico en dos dimensiones, que es el que está acá, ¿sí? Presenta mayor claridad que el gráfico en tres dimensiones que está, que de alguna manera tiene esa perspectiva, ¿no? Entonces, con alguna intención, uno podría decir, bueno, vamos a presentar este gráfico en donde se ve que la mayoría de la mayoría de la basura viene de orígenes reciclables, entonces estaríamos en una buena campaña de reciclado, ¿no? Pero dejando los plásticos, que es obviamente un contaminante mayor o más difícil de controlar, del lado de atrás. Ahora, si nosotros miramos esto, vemos rápidamente cómo la sección de plásticos resalta mucho más que la sección de reciclables, pero también es porque es más grande. ¿Mm? Así que acá tenemos una primera forma de alguna manera de engañar, ¿sí? Utilizando los gráficos. Vamos a mirar este pequeño gráfico de acá. Estos gráficos se llaman pictogramas, ¿sí? Se llaman pictogramas porque utilizan, en vez de utilizar barras, que es lo que normalmente se utiliza en un gráfico, utilizan dibujos para de alguna manera, digamos, hacer relacionar lo que se está mostrando con alguna información. Por ejemplo, en este caso tenemos una noticia que dice el menú según los ingresos. La escala de cada uno de los tenedores representa un determinado segmento social en función de los ingresos de los individuos, según revela la encuesta permanente de hogares del INDEC. Bueno, esto es un artículo extraído de un diario del año 2016, ¿sí? En donde se muestra justamente esta imagen. Y fíjense que lo que se hace es como utilizar una especie de tenedor, ¿no? Por ejemplo, no sé, un tenedor de plástico para representar la clase baja, un tenedor por ahí más popular para la baja superior, ¿no? Un tenedor muy fino para la clase media alta, ¿no? Y una cucharita muy elegante, ¿no? Qué sé yo, será de plata o de algún material caro, ¿sí? Para representar la clase alta. Bueno, esta imagen que puede resultar amigable y no vamos a decir que tiene intenciones de informar algo, puede también ser un poco tramposa. ¿Por qué? Porque generalmente en los pictogramas ocurre lo siguiente. Yo acá les muestro el dibujo de una cuchara que podría perfectamente simbolizar la cuchara de la clase alta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? En un gráfico de barras, lo que nosotros normalmente hacemos, si queremos comparar dos barras, lo que hacemos es esto. Lo que hacemos es mirar la altura, ¿no? Entonces, si nosotros agrandamos la cuchara en alto, ¿sí? Por ejemplo, acá la relación que hay entre esta cuchara y esta cuchara es más o menos el doble, se ve un poquitito, ¿no? Se ve claramente que es más o menos el doble. Eh, Ahora, fíjense, por ejemplo, que de acá a acá, esta cucharita parece muchísimo más chica que el tenedor. Y sin embargo, es más o menos un porcentaje con una relación 3 a 1, ¿no? O sea, más o menos esto multiplicado por 3 me da esto. El 5,5% más o menos multiplicado por 3 me da el 17%. Es decir, que la altura de esta cucharita, ¿sí? Entra 3 veces acá o debería entrar 3 veces acá. Pero el tema es que cuando nosotros hacemos pictogramas o cuando nosotros utilizamos imágenes, no hacemos esto. Porque si nosotros solamente agrandamos el alto de la imagen se termina deformando. Queda como, fíjense que quedó una cuchara toda alargada, ¿no? Que no parece ni un poco la que está acá, ¿sí? Lo que normalmente nosotros hacemos para pasar de esta cuchara a una cuchara que representaría el doble, por ejemplo, esta el 10% y esta el 20%, es esto, ¿sí? Acá lo que hacemos es pasar de esta cuchara a esta cuchara, ¿sí? Ahí fíjense que la cuchara no se deformó, ¿sí? Pero sí, obviamente se agrandó en el doble de la altura. Ahora ustedes miren, ¿sí? Miren estas dos cucharas. Miren la cuchara que solamente se le agrandó la altura y miren la cuchara que se le agrandó la altura, pero proporcionalmente también se le agrandó el ancho. ¿Mm? Por supuesto que esta cuchara parece mucho más grande, es de hecho, ¿no? Mucho más grande que esta de acá. Acá hay una trampa visual, porque ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es que para pasar de una cuchara de cierta altura a la cuchara que tiene de altura del doble, también la estamos ensanchando, o sea, la estamos haciendo más gruesa, más ancha.
¿sí? Y esto es una trampa, ¿sí? Es una trampa visual, porque en realidad, ¿qué pasa? El volumen que está ocupando esta cuchara, si nosotros duplicamos la altura y también duplicamos el ancho, se cuadruplica, no se duplica. Entonces el impacto visual que genera es otro, ¿sí? Esto parece mucho más que el doble de grande. ¿Mm? Esto lo podemos mirar, ¿sí? A partir de la siguiente interpretación, ¿no es cierto? Imaginemos que nosotros estamos comparando, por ejemplo, estas dos barras, ¿sí? Pero en vez de decir estas dos barras, son estos dos dibujos. Fíjense qué pasa cuando yo ensancho la barra del medio, ¿no? Si yo miro en este gráfico, si yo miro estas dos barras son iguales. En cambio, si yo miro este gráfico, esta barra de acá es mucho mayor, tiene un impacto visual distinto. A pesar de que yo puse las líneas acá para que se vea que la altura es la misma, ¿sí? A pesar de que uno mira la altura, el impacto que hay cuando uno agranda, además del alto, el ancho, es algo totalmente distinto. Entonces en los pictogramas, a veces, digamos, con el objetivo o con la excusa quizás, porque uno nunca sabe qué tanta intencionalidad hay detrás de mostrar un gráfico, ¿no? Con la excusa, digamos, de presentar la información de manera un poco más agradable, a veces se cometen errores, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos comparando en un gráfico y aumentamos solo la altura, bueno, estamos comparando bien, pero si nosotros aumentamos la altura y además el ancho para que la imagen no se deforme, ahí entonces estamos cayendo en una trampa estadística. Bien, vamos a analizar otro caso. Caso de gráficos de barra. Los gráficos de barra son gráficos por excelencia porque en general son gráficos muy comunes y presentan la información de manera muy ordenada, ¿sí? Es fácil ver, ¿sí? Si un gráfico de barra está bien hecho, ¿sí? Acá volvimos al origen de la basura, o sea, tomé el mismo ejemplo que antes, ¿sí? Pero si un gráfico de barras está bien hecho, es muy fácil de ver y es fácil de comparar la información, ¿no? El gráfico de barras permite, además de ver, por ejemplo, rápidamente cuál es la moda, es decir, cuál es el sector, digamos, que más grande, ¿sí? O más frecuente. En este caso, estaríamos diciendo que la mayoría de la basura proviene de orígenes plásticos, ¿sí? También nos permite comparar de alguna manera. Nos permitiría decir, por ejemplo, bueno, tenemos que reciclables y orgánicos, ¿no es cierto?, tienen una cantidad similar de alguna manera, porque las alturas de estas barras, ¿sí?, son parecidas. Y si bien plásticos, ¿no?, aparece en un origen bastante más grande que los demás, la diferencia no es tan grande. ¿Mm? Bueno, este gráfico de barras, a mi criterio, está muy bien hecho, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo que no todos los gráficos de barra están bien hechos y es muy fácil engañar con ellos. Vamos a mirar este gráfico de barras que yo puse acá al lado. A un primer impacto visual, lo que uno diría es, apa, este gráfico me está mostrando, ¿no?, que los orígenes de la basura que provienen del plástico son mucho mayores, ¿sí?, que los orígenes de los demás. De hecho, por ejemplo, fíjense con reciclables, que sería como la competencia, parece como más del doble. De hecho, la altura es más del doble. Pero si miramos bien el gráfico, vamos a ver que el gráfico tiene un detalle, ¿sí?, que este gráfico no tiene. Les voy a dar unos segunditos más para que vean, ¿sí?, para no anticiparme, ¿sí?, pero vean el impacto visual que hay, ¿no es cierto? Digamos, este es el gráfico, ¿no?, que me muestra que entre plásticos y reciclables está bien, plásticos es mayor, pero no tan mayor como aparece acá, ¿sí? Acá aparece a más del doble. Y miren cómo quedó, por ejemplo, los orígenes de la basura de otros, que bueno, vaya uno a saber cuál es, ¿sí? Casi nulo, casi no existe. Bueno, si ya vieron bien el gráfico, se habrán dado cuenta que el problema está acá, ¿sí? La escala. Este gráfico tiene una escala que inicia, por supuesto, en 0, lo cual es sencillo o permite una comparación sencilla en cuanto a las cantidades. Si nosotros tenemos cantidades, más allá de cómo se elija esta escala, que eso es otra cuestión, ¿sí? Si la escala aparece cortada, hay que tener mucho cuidado en la lectura del gráfico, ¿sí? Porque, por supuesto, uno no podría decir, bueno, mirá, este gráfico está mal hecho, pero
tiene alguna intención, porque el impacto visual que causa este gráfico, ¿sí? Es muy tramposo. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros al ver las barras, justamente yo les decía, esta barra es más del doble de grande que esta. ¿Mm? Sin embargo, la frecuencia que corresponde, o el porcentaje que corresponde a origen plásticos, no es el doble, que el porcentaje es mucho menos que el doble que el porcentaje de reciclables, ¿no? Acá se ve claramente, acá también se ve. 25%, el doble acá sería 50%, pero no llega ni siquiera a 40%. Bueno, justamente esto se logró porque la escala estuvo cortada, la cortaron y en lugar de empezar en 0, la empezaron en 15. ¿Mm? Hay una justificación, por supuesto, de esto. Uno puede decir, bueno, no, digamos, no tengo tanto espacio, ¿sí? Esta parte está desaprovechada porque no permite comparar, pero también hay una intención, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer notar que las personas o el plan que están haciendo en esta ciudad eh, para reciclar no sirve, no está teniendo resultados, podría mostrar este gráfico, ¿sí? Si yo quiero de repente mostrar algo más acorde a la realidad, mostraría este gráfico. Entonces ven cómo puede haber cierta intencionalidad en, entre comillas, equivocarse, en iniciar la escala en un lugar que no sea 15. Así que a la hora de leer los gráficos de barras hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En cómo está representada la escala. Si inició desde cero, vamos a tener un gráfico que se puede leer fácilmente. Ahora, si no está iniciada de cero, hay que tener cierto cuidado porque puede haber alguna intención en la muestra de la información. Bueno, vamos a volver ahora a nuestro gráfico, entre comillas, bien hecho, y ahora lo vamos a comparar con este gráfico de acá. ¿Mm? Ahora tenemos este gráfico en donde uno, por ahí, a un primer impacto visual diría, no hay tanta diferencia, ¿no? No hay tanta diferencia entre el origen orgánico, reciclable de otros, ¿sí? Es decir, como que está todo bastante parejo. Bueno, si nosotros miramos bien el gráfico, nos damos cuenta que ese está todo bastante parejo, no es tan así, ¿sí? Podemos notar que los orígenes plásticos corresponden a un 36%, los reciclables a un 25% y demás, que son los mismos valores que tenemos acá. Pero el primer impacto visual que tenemos en este caso es que las diferentes cantidades, ¿sí? Son bastante similares. ¿Mm? Bueno, habrá que ver qué quiere decir son bastante similares, pero hay nuevamente una intención en todo esto. Y la diferencia está, en este caso el gráfico sí comienza de cero, así que podríamos decir que no está mal hecho, pero sí tiene alguna intención la elección de la escala. ¿Qué pasó? Acá, por ejemplo, tomaron una escala de 0 al 100 porque recordemos que estos eran porcentajes, así que uno podría decir, bueno, tomo hasta el 100 porque el máximo porcentaje es 100%, pero yo cuestionaría la elección de esta escala. ¿Por qué? Porque el valor más grande es 36%. Entonces estamos dejando todo este rango de acá, desde el 40% hasta el 100%, sin ninguna utilidad. Y eso lo que hace es que la comparación entre las barras sea más difícil, ¿sí? Porque fíjense lo que ocurre acá, ¿no? Acá, por ejemplo, la diferencia entre plástico y reciclable es clara. Acá la diferencia entre plástico y reciclable no es tan clara. ¿Mm? Porque justamente al cambiar la escala, cosa que no está mal, ¿sí? Se genera un impacto visual que es totalmente distinto, ¿sí? Así que acá tenemos otra forma de mirar o de engañar de alguna manera, no sé si engañar, pero de por lo menos de manipular la información a favor o en contra de alguna opción, ¿sí? A partir de solamente manejar la escala en el gráfico de barra. Fíjense qué recurso tan sencillo genera a veces ciertas malinterpretaciones o controversias. Bien, vamos a pasar a un último caso. El otro gráfico, además de los gráficos de barras, el otro gráfico que suele aparecer muy a menudo, por ejemplo, en los periódicos, es el gráfico de líneas, ¿sí? Un gráfico de líneas se suele utilizar de manera temporal. Esto es algo lo más parecido a una función que hay. Es es un gráfico que generalmente funciona bien, ¿sí? Cuando nosotros queremos describir algún fenómeno que varía en el tiempo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá se presentan las ventas,
supongo que será en miles, ¿sí? Falta cierta información en este gráfico, pero las ventas de los últimos 20 años de alguna empresa, ¿sí? Le falta información como para decir, pero no va a ser ese el punto que nosotros vamos a discutir, ¿sí? Por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2020, lo que está mostrando este gráfico es un crecimiento, un leve crecimiento, ¿sí? En las ventas desde más o menos 80.000, supongamos, unidades, o 80.000 pesos, o 80.000 dólares, ojalá, hasta más o menos 190.000 dólares, ¿sí? Nuevamente vamos a trabajar con los detalles de qué es lo que se quiere mostrar en la información. Y acá vamos a, como ya hemos analizado qué pasó con los gráficos de barra, acá el análisis va a ser un poquitito más sencillo. Vamos a compararlo con este gráfico, ¿sí? Les voy a dar un ratito para que lo miren. El primer impacto que uno podría decir, ¿cuál es? ¿No? ¿Es lo mismo? ¿Pasa lo mismo acá? Acá tengo un avance. Acá también tengo un avance. Pero ¿qué pasa con este avance? Cuando yo lo miro, primer impacto. Es un avance mucho más leve de lo que parece acá, ¿no es cierto? El impacto visual que tiene este gráfico no es el mismo que este. Acá digo, ah, bueno, venimos subiendo. Acá digo, sí, venimos subiendo, pero medio despacito, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? La elección de la escala, ¿sí? En este caso me parece que la escala es un poco más apropiada que en este caso, porque fíjense que estamos utilizando una escala hasta 500, lo que sea esto, aquí hasta 500 unidades, 500.000 unidades, 500 dólares, 500.000 dólares, no importa, ¿sí? La unidad que fuere, ¿sí? Pero una escala exageradamente grande para representar valores que están entre 80 y 190 más o menos. ¿Sí? Tenemos toda esta parte de acá totalmente inutilizada. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que este gráfico se vaya como achatando de alguna manera, ¿sí? Es algo que obviamente cambia, ¿no? Respecto de cómo se presenta la información acá. Bien, ahora vamos a comparar con este gráfico, ¿sí? Entonces, veamos el impacto. En este caso, en este gráfico se ve el crecimiento y acá el crecimiento es como todavía más pronunciado, más empinado, como decir, ¡fa! Mirá todo lo que creció, ¿sí? Creció una barbaridad. Entonces fíjense cómo, dependiendo de qué intención tengo, ¿sí? Si tengo una intención más o menos neutra, si yo quiero mostrar que las ventas subieron una barbaridad, pondría este gráfico, y si quiero demostrar que las ventas no subieron tanto como dicen, pondría el gráfico anterior, ¿no? El gráfico este de acá, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, acá un gráfico que muestra una suba, acá un gráfico medio chato, medio que sube pero no tanto, y acá miren este. Subieron una barbaridad. Bueno, acá hay un error justamente que consiste en algo que ya habíamos visto, que es que la escala no comienza en cero. Entonces fíjense cómo manipulando la escala, los gráficos de líneas también pueden generar diferentes impresiones, ¿no? De subir o bajar mucho o de subir o bajar poco, ¿sí? Esto es lo que causa en los gráficos de línea. Bueno, esta fue nuestra presentación respecto de cómo a veces con recursos muy sencillos los gráficos estadísticos pueden ser un poco engañosos, ¿sí? Vamos a hacer un breve recorrido rápido de lo que pasó, ¿sí? Primero hablamos de gráficos circulares en 3D y la perspectiva, cómo la perspectiva de estos gráficos engaña, entonces uno preferiría presentar gráficos circulares en 2 dimensiones, ¿sí? Ya que el sector que está más adelante, si utilizamos 3 dimensiones, parece más grande que los que están atrás. Y es una cuestión simplemente de impresión visual. Si nosotros utilizamos pictogramas, lo que hemos visto es que el aumento que hay de una figura a otra no es proporcional a la altura, sino es proporcional al área, porque aumenta la altura y aumenta el ancho. Y esto, por supuesto, es una trampa, ¿sí? Como hemos visto, si aumenta el ancho es porque, digamos, esa imagen va a impresionar mucho más, ¿sí? De hecho, por ejemplo, habíamos hecho el cálculo de que si aumenta el doble la altura, que sería lo que corresponde a una cantidad igual al doble, al aumentar también el doble el ancho, la figura se ve 4 veces más grande. Bien, por otro lado, los gráficos de barra, ¿sí?
cómo se pueden manipular estos gráficos a partir de la escala. Y acá hay mucha, digamos, mucha variación en cuanto a los temas, ¿no es cierto? O sea, se pueden utilizar los gráficos de barra para que la comparación entre las barras, para que las barras parezcan más parecidas, ¿sí? Bueno, parezcan con una altura similar, ¿no? Agrandando la escala, ¿sí? Se puede cortar la escala e iniciarla desde algún valor más alto para dar la impresión de que hay mayor diferencia, ¿sí? Todas estas cosas son utilizadas para manipular de alguna manera los gráficos de barra. Y finalmente el último caso que vimos fue el caso de los gráficos de línea, ¿sí? Como en este caso los gráficos de línea se genera un impacto distinto, ¿sí? Si se quiere mostrar que algo creció mucho, algo creció poco o la realidad, ¿no es cierto? Y esto se logra a partir también de la escala. El cambio de la escala, el cambio del inicio en la escala, ¿sí? Hace que los gráficos sean muy distintos. Bueno, de esta manera entonces es que hemos finalizado nuestra presentación. Nos vemos en la próxima oportunidad.